Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ecos en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Yo soy la doctora Marisol Guanteguido, soy otorrinolaringóloga pediatra y en este momento me desempeño como médico adscrito al Servicio de Otorrinopediatría del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El tema del cual vamos a platicar en este capítulo es el manejo del colestatoma infantil. Entonces, la agenda la dividimos en estos tópicos que considero son los más importantes para poder hablar de esta patología. Vamos a hablar de las diferencias entre el colestatoma pediátrico en relación con el adulto. Por supuesto, vamos a ahondar en algunos detalles muy específicos de la biología del colestatoma pediátrico. Vamos a hablar de las evidencias actuales de cómo las distintas variantes de las técnicas quirúrgicas van a afectar tanto a la recurrencia como a la enfermedad residual del colestatoma. Vamos a desarrollar también este tema no tan nuevo, pero que tampoco está tan difundido en los hospitales donde se opera esta patología, que es la disección químicamente asistida del colestatoma. Específicamente de esta disección vamos a hablar de un fármaco en particular que es el Mesna y su impacto en el colestatoma residual, y finalmente les voy a mostrar algunas de las líneas de investigación del Mesna y del colestatoma que tenemos en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Entonces, para hablar precisamente del colestatoma pediátrico y las diferencias con el adulto, podemos decir que la incidencia mundial del colestatoma en población pediátrica ha sido difícil de calcular. Sin embargo, en algunas series se ha estimado que ocurre más o menos entre 5 y 10 casos nuevos por cada 100,000 pacientes. En hospitales como el nuestro, que somos hospital de alta especialidad de concentración, recibimos un aproximado de 1 o 2 casos mensuales en los últimos 10 años. Entonces, como podemos ver, en hospitales de tercer nivel, es una patología que manejamos con muchísima frecuencia. Existen algunas poblaciones que tienen mayor riesgo de desarrollar esta patología, por ejemplo, algunos síndromes craneofaciales, como niños con síndrome de Down y, por supuesto, los niños con labio paladar hendido. De manera general, cuando se habla de recidiva del colestatoma pediátrico, una vez que se maneja quirúrgicamente, en algunas series mundiales hablamos de una incidencia entre un 30 a un 70%. Hasta el año 2015, en el Hospital Infantil teníamos una recidiva calculada en casi el 70%. Estos números, por supuesto, falta que se actualicen, pero como veremos más adelante, al introducir nuevas técnicas para el manejo como la disección químicamente asistida, se han logrado disminuir estas tasas de recidiva. Hay algunos factores que veremos en breve que pueden explicar estos altos índices de recidiva. Específicamente se han estudiado 2 puntos. Uno, la técnica quirúrgica, es decir, sabemos que en los pacientes pediátricos tenemos una mayor probabilidad de tender a hacer cirugías conservadoras, por ejemplo, las cirugías de muro alto, de tal manera que la recidiva puede bajar a en cierto porcentaje cuando decidimos hacer, obviamente, cirugía mucho más radical. Y también el estudio muy específico de la biología y la histopatología del colestatoma nos ha revelado datos muy significativos para poder explicar esta enfermedad mucho más agresiva. Evidentemente, en el paciente pediátrico existen ciertas dificultades técnicas porque obviamente es un hueso temporal en desarrollo, o bien nos enfrentamos a pacientes con anomalías congénitas del hueso temporal y que evidentemente eso puede llevar a estas dificultades para hacer una resección adecuada. Entonces, de manera general, en comparación con el adulto, el comportamiento clínico del colestatoma tiende a ser mucho más agresivo y mucho más invasivo. Entonces, los estudios histopatológicos han mostrado que en los pacientes adultos este tejido del colestatoma predomina un tejido fibroso, es decir, hablamos de una fase reparativa del colestatoma. En cambio, en los niños, cuando se analiza la matriz y la perimatriz, encontramos una mayor proporción de células inflamatorias y, por lo tanto, decimos que es un tejido en una fase proliferativa activa. Cuando se analiza, igualmente lo vamos a explicar en breve, a través de estudios inmunohistoquímicos, vamos a ver que justamente en estos componentes del colestatoma hay una mayor expresión de estas cascadas y marcadores de proliferación. Cuando se analiza la celularidad del colestatoma, tanto en niños como en adultos, realmente aquí no ha habido una diferencia significativa. Mucho se ha hablado de que las infecciones crónicas están asociadas también a la presencia de estas biopelículas o estos biofilms bacterianos. Sabemos que las biopelículas bacterianas confieren a este tipo de infecciones ciertas características como son la resistencia a los
antimicrobianos son enfermedades más crónicas o recurrentes y son más agresivas. Y tal manera que si pudiéramos resumir los 3 retos más importantes del manejo del colestatoma, tanto en niños como en adultos, lo primero y más importante siempre va a ser erradicar la enfermedad. Número 2, proporcionar y optimizar un oído seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que sea un oído fácilmente vigilable y fácilmente limpiable. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado que tenemos que lograr optimizar los resultados auditivos, sobre todo en los pacientes pediátricos. Entonces, este es un estudio muy importante que se publicó en el 2009, en el cual se hace la búsqueda de aquellas características que son definitivas o hacen diferente el colestatoma pediátrico en relación con el adulto. Y en este estudio se cuantificó mediante ciertos marcadores, específicamente un marcador de angiogénesis, y también se cuantificó la producción de metaloproteinasas, en este caso metaloproteinasa 2 y la metaloproteinasa 9. Recordemos que estas metaloproteinasas son enzimas que se van a encargar de degradar parte de la matriz extracelular y están muy asociadas a la degradación del colágeno. Entonces, son marcadores que pueden hablar de que si un tejido expresa elevadamente estas enzimas, entonces va a ser un tejido mucho más invasivo. Entonces, las conclusiones de este trabajo es que esta patología en niños es mucho más agresiva debido a los hallazgos en relación a que la perimatriz del tejido es mucho más gruesa, el proceso inflamatorio es mucho más extenso. Estos marcadores de angiogénesis tuvieron una mayor prevalencia en esta población pediátrica y también hay una mayor expresión de estas enzimas proteolíticas en relación al tejido estudiado en el adulto. De tal manera que esto puede explicar en parte por qué tienen este mayor potencial para invasión y para erosión ósea. Entonces, en este esquema podemos ver cómo en la matriz y en la perimatriz del colestatoma se produce una serie de influencias, una serie de estímulos en la que las células que están en la perimatriz producen algunas de estas sustancias y estas interacciones finalmente llevan a explicar estas características de invasión y de agresividad en el tejido del colestatoma. Entonces, cuando hablamos y estudiamos la biología más pura del colestatoma pediátrico, vamos a ver que uno de los marcadores más importantes es que las células de los queratinocitos que están activados, como veremos mediante algunos estímulos, van a tener 2 principales características. Van a ser células con una capacidad de proliferación muy alta y también tienden a migrar hacia otros tejidos. De tal manera que cuando hay una activación de estos queratinocitos, puede ocurrir por muchos factores externos, pueden ser desde factores de crecimiento que se producen dentro de las células, algunas quimiosinas y citocinas locales. Cuando se analizan las diversas capas que conforman el colestatoma en relación a las capas que conforman la piel, se ha observado que la expresión de antígenos de proliferación celular exclusivamente en piel normal ocurre en las capas basales. Sin embargo, en las capas del colestatoma ocurre en todos los niveles. Entonces, eso es un marcador precisamente pues, de proliferación. Cuando se activan estas vías de señalización intracelular en el colestatoma, ocurre importantemente un incremento en la señalización de este receptor que se llama EGFR, que es un receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, cuando esta vía de señalización se activa, se produce un crecimiento, hiperplasia y mucha expresión de citoqueratinas. Recuerden que las citoqueratinas son complejos fibrilares que están expresados principalmente en células epiteliales. Por otro lado, hay activación de otra vía de señalización importantísima intracelular que se llama NF-kappa beta. El NF-kappa beta es un complejo proteico que está asociado a la transcripción del DNA y que está implicado en la respuesta celular ante muchos estímulos externos, que pueden ser citocinas, pero también productos virales y bacterianos, y esto cobra mucha importancia en población pediátrica. Cuando esta vía de señalización se activa, se van a activar otros genes que van a producir mayor angiogénesis y también mayor inflamación. Interesantemente, en algunos estudios se identificó que los lipopolisacáridos de una bacteria específica que es el grupo de Pseudomonas aeruginosa, se evidenció que estos lipopolisacáridos activaban las vías de NF-kappa beta con la consecuente activación de esta proliferación en algunos estudios in vitro. Entonces, si nosotros recordamos, la población pediátrica es una población con una alta prevalencia de infecciones de oído medio en comparación con los adultos, de tal manera que esta elevada incidencia de infecciones del oído medio pues
con este estudio de la biología del colestatoma podemos entender por qué estos estímulos, tanto virales como bacterianos, pueden también inducir esta proliferación epitelial y son marcadores de esta agresividad. Eh, cuando se hace un estudio acerca de cómo puede influir las técnicas quirúrgicas en relación al recidivismo del colestatoma, hay que recordar dos conceptos importantes. El recidivismo se refiere a la recurrencia y a la enfermedad residual. Entonces, cuando hablamos de recurrencia, hablamos de que en un oído operado o en una cavidad pueden llegar a ocurrir nuevos bolsillos de retracción. Algunos factores de riesgo que se han estudiado para que se vuelvan a formar estos bolsillos de retracción son, por ejemplo, la edad y, por supuesto, y es algo muy importante, la función tubaria. En algunos casos se ha observado que cuando se reconstruyen estas cavidades o bien cuando se colocan injertos de cartílago, específicamente en las zonas perimetrales donde no hay una adecuada integración de este cartílago al remanente de membrana timpánica o bien donde hay zonas de superposición del cartílago, es en estas zonas donde pueden ocurrir en el escenario de una disfunción tubaria nuevos bolsillos de retracción y eso pudiera explicar también la recurrencia. Y la enfermedad residual se refiere a cuando de manera inadvertida y no planeada se deja algo de tejido de colestatoma en el oído medio. Los factores más asociados a la enfermedad residual es evidentemente la pobre exposición y la pobre visualización que yo tengo de todas las estructuras del oído durante una cirugía, pero también se ha evidenciado que la localización del colesteatoma, específicamente en las zonas retrotimpánicas, son factores importantes para poder incrementar esta posibilidad de enfermedad residual. Entonces, cuando analizamos algunos factores para el recidivismo, se han documentado algunos predictores de riesgo para enfermedad recurrente y algunos para enfermedad residual. Los que se han descrito como factores predictores de recurrencia es que el colestatoma al momento de la cirugía sea de gran tamaño y que involucre diversas áreas, que el niño tenga menos de 8 años, que cuando operamos al paciente haya otorrea asociada, es decir, haya infección activa, cuando hay daño en la cadena osicular y cuando tenemos una mala neumatización. Entonces, todos estos predictores se han catalogado como predictores de riesgo para enfermedad recurrente. Para enfermedad residual, tenemos la localización específicamente en el retrotímpano, cuando también hay erosión de la cadena osicular, cuando se tiene poca experiencia o una mala técnica quirúrgica, es decir, es mucho más probable que dejemos enfermedad en el oído medio, o bien cuando durante la cirugía el cirujano considera que puede haber una resección incompleta. Entonces, algunos autores estiman que cuando se tiene un factor predictor de recurrencia o enfermedad residual, lo ideal es planear entre 1 año y 1 año y medio después una cirugía de revisión o un second look. Cuando hay 2 factores o más en el paciente, se recomienda que esta cirugía de second look se haga a los 9 meses. Si nosotros consideramos que en hospitales de alta especialidad o hospitales de referencia, la mayor parte de los pacientes pediátricos llegan con enfermedades agresivas, invasivas, de gran tamaño, en edades pequeñas, sin manejo de los factores asociados, pues prácticamente podríamos decir que todos los pacientes deberían de tener una cirugía de second look si solo nos basamos en estos predictores de riesgo para el recidivismo. El doctor Tomlin y junto con sus colaboradores realizaron un metaanálisis y se publicó este artículo para poder evaluar el recidivismo del colestatoma y obtuvieron resultados importantes. Cuando se compararon la recurrencia y la enfermedad residual cuando se hacía en un grupo mastoidectomía de muro bajo en relación a otro grupo de mastoidectomía de muro alto, se observó que cuando se hacía mastoidectomía de muro bajo, es decir, cuando era una cirugía mucho más radical, los índices de recurrencia y enfermedad residual disminuían y se calculó un riesgo relativo de 2.8 veces mayor probabilidad de enfermedad recurrente o residual cuando se hacía mastoidectomía de muro alto en comparación con la cirugía de muro bajo. El doctor Morita en esta publicación quiso analizar justamente las características clínicas y los resultados quirúrgicos del colestatoma adquirido en los niños. Entonces, hubo una población de comparación, que en este caso eran pacientes adultos, y como vemos en esta primera tabla, la mayor parte de la cirugía en los adultos fue una cirugía de muro bajo. Evidentemente en los niños incrementa la incidencia de cirugía de muro alto con la intención de ser mucho más conservadores. Y cuando se analizaron los
las tasas de recurrencia por etapas es decir, por etapas de gravedad del colestatoma, y cuando se hace un análisis global se observa que pues las tasas de recurrencia de los niños en comparación con los adultos fue muchísimo mayor. Entonces se concluye que el colestatoma adquirido en los niños pues muestra una invasión que es mucho más agresiva, es mucho más amplia y que las tasas de recurrencia fueron mayores que en los adultos. De manera estadísticamente significativa se calculó esta recurrencia casi en 17%, versus un 4.5%. Entonces, también se observa que dependiendo de la zona en donde esté el colestatoma y también la agresividad de la misma, es decir, en esta población, si había destrucción del estribo o si había ocupación específicamente del retrotímpano, muy particularmente en el seno timpánico, había una tendencia hacia una mayor recurrencia. No podemos dejar de hablar de una nueva técnica que no es en realidad tan nueva, pero se ha adaptado a la cirugía de oído, que es la cirugía endoscópica de oído, y que evidentemente es una técnica, pues por supuesto, en vías de desarrollo. Entonces, las fortalezas del uso del microscopio, que es el gol estándar del tratamiento quirúrgico, el colestatoma, pues sabemos que es una cirugía a dos manos, tenemos una visión con ambos ojos y tenemos una excelente percepción de la profundidad. Probablemente las debilidades que yo considero que son importantes para el uso del microscopio sea que como tenemos una visión en línea recta, tenemos muchos puntos ciegos o tenemos áreas ocultas durante la cirugía. Las fortalezas del uso del endoscopio, pues tenemos una visión mucho más clara de estas áreas, sobre todo retrotimpánicas, es una técnica mucho menos invasiva, pero algunas de las debilidades, a mi consideración, es que pues tenemos constantemente, como trabajamos con una mano, tenemos constantemente que estar limpiando la lente y, por supuesto, el mal control del sangrado en una cirugía pues va a puede llegar a ser mucho más complicada esta técnica y por supuesto el daño térmico se ha descrito. Entonces el endoscopio actualmente en el uso durante la disección del colestatoma podemos hablar que es una técnica adyuvante, es decir, iniciamos con microscopio y finalmente hacemos una revisión con el endoscopio, puede ser un uso conjunto con el microscopio o bien una cirugía exclusivamente con el endoscopio. Entonces existen algunos artículos y obviamente esta información cada año hay mucha más evidencia de que quizás esta cirugía endoscópica, adaptarla a la cirugía de oído, ha mostrado en algunas publicaciones una disminución de la enfermedad residual y la recurrencia. Por ejemplo, el doctor James en el 2015 hizo una comparación de dos grupos usando microscopio y finalizando una visualización con endoscopio y otro grupo donde se utilizaban ambas técnicas. Únicamente para colestatoma del mesotímpano sí hubo una discreta reducción en enfermedad residual, pero esto no se corroboró en otros sitios del colestatoma. Y cuando se analizaba la población en quien sí se hizo una cirugía de revisión al año, que es una cirugía second look, no hubo diferencias en enfermedad residual en ambos grupos. El doctor Hu en el año 2020 observó que exclusivamente en cirugía de muro alto sí había una menor recurrencia cuando se utilizaba el endoscopio, pero cuando se hacía cirugía de muro bajo, esta diferencia ya no era significativa, fue una población de adultos. Entonces, todavía hay mucha información por descubrir en relación al valor que tiene el agregar el uso del endoscopio para nuestra técnica quirúrgica. Entonces, ambas herramientas son útiles, no se contraponen, son herramientas complementarias y no existe una técnica quirúrgica ideal. Probablemente la técnica quirúrgica ideal sea aquella que evalúa la extensión de la enfermedad, la edad del paciente y, por supuesto, la experiencia del cirujano y la disponibilidad de equipo. Este concepto que quiero desarrollar con ustedes de la disección químicamente asistida del colestatoma, pues inicia más o menos en el año 79 con el doctor Cluiskens, que propone el término de disección químicamente asistida cuando hizo un estudio experimental en el que observó que el tejido de la queratina del colestatoma podía como disgregarse con el uso de N-acetilcisteína. El mesna es un fármaco llamado 2-mercaptoetanosulfonato de sodio, se utiliza básicamente como mucolítico en el área respiratoria, pero también para prevenir el daño urotelial en pacientes que están expuestos a ciertos quimioterápicos. Y en el año 98, CIMI publica el primer uso clínico del mesna, que fue justamente en el área de otorrinolaringología, y él observó mediante un microscopio la separación de la matriz del colestatoma de los tejidos circundantes. En el año 2004, Yilmaz hace un primer estudio experimental en donde infiltraba mesna en los oídos con bolsas de retracción o otitis media adhesiva y observaba que se separaban el tímpano precisamente lisando estas adherencias.
Entonces, esto obliga a algunos autores a hacer estudios de seguridad del MESNA. Entonces, en el año 99, el doctor Vicenti, en estudios en cobayos, logra corroborar que tanto por estudios anatómicos como por estudios fisiológicos de potenciales, logra corroborar que no hay cambios ni estructurales ni auditivos en este grupo de población de cobayos. Y posteriormente, el mismo autor, en el año 2014, hace estudios en humanos. Evidentemente, no podemos tener estudios histopatológicos, pero se hace una evaluación mediante estudios auditivos y no hay diferencias en los umbrales auditivos. Entonces, esto corrobora la seguridad del medicamento. El doctor Calcioglu, que fue alguien muy importante en el impulso del uso del MESNA, hace este primer estudio para poder evaluar la efectividad del medicamento en el colestatoma residual. Entonces, compara dos poblaciones, pediátricos y adultos con otitis media crónica colestetomatosa. En una se hace mastodectomía con uso de MESNA y en otro grupo no se hace con el uso de MESNA. También se analizan los grupos de acuerdo al tipo de cirugía. Tenemos mastodectomía de muro alto y mastodectomía de muro alto. Entonces, los hallazgos más importantes de este estudio fueron que cuando se analiza el grupo donde se utiliza MESNA versus el grupo donde no se utiliza MESNA y por cirugía, es decir, muro alto y muro bajo y una evaluación total del grupo, se observa de manera estadísticamente significativa una reducción de las tasas de colestatoma residual. Posteriormente, el doctor Vicenti, que recuerden que él fue uno de los impulsores para poder hacer estudios de seguridad del MESNA, se hace este estudio en relación a justamente evaluar los resultados de la disección químicamente asistida en la cirugía del colestatoma. Entonces, eran pacientes adultos, también operados de mastectomía de muro alto, con y sin utilización de MESNA, pero a los 12 meses a toda su población se hace una cirugía Second-Duc para poder identificar colestatoma residual. Y los resultados fueron muy prometedores. De manera global, el colestatoma residual fue del 17.75%, pero las diferencias entre el grupo con MESNA y sin MESNA fueron realmente significativas. Y cuando se hace el estudio de acuerdo a la localización del colestatoma, específicamente los más comunes fueron en el ático y en la pars tensa, en ambos grupos, tanto de MESNA como sin MESNA, se observa que hay una reducción de enfermedad residual, pero estadísticamente significativa en el grupo donde se utiliza el MESNA fue mucho menor en comparación con el grupo donde no se utilizó este fármaco. Quiero mostrarles algunas líneas de investigación de este fármaco en relación al manejo del colestatoma que se han publicado y que se han realizado en el Hospital Infantil de México. En el año 2016 hubo un trabajo de tesis del doctor Mantilla y el doctor de la Torre, donde se buscó evaluar si había cambios en la matriz del colestatoma visualizado por microscopía óptica y microscopía electrónica cuando se utilizaba el MESNA en el manejo del colestatoma adquirido en una población pediátrica. Se utilizaron dos concentraciones, 4 y 10%, y distintos tiempos de permanencia con este medicamento y fue un estudio prospectivo. Entonces aquí les muestro de un paciente las imágenes. Entonces se encontraba el colestatoma y se tomaba una muestra basal. Se colocaba el MESNA, a los 5 minutos se tomaba la primera muestra con medicamento, a los 10 minutos la segunda, a los 15 minutos la tercera y finalmente se terminaba la disección y la mastoidectomía correspondiente. Estas fotos que les voy a mostrar son de un paciente que se utilizó MESNA al 10% y esta es una evaluación con microscopía de luz. Entonces veamos cómo la estructura del colestatoma es una estructura compacta de láminas de queratina y conforme va pasando el tiempo, a los 5, a los 10 y a los 15 minutos, las capas de queratina se logran ver muy disgregadas y este material amorfo inmerso en estas capas de queratina. Entonces, los resultados de este estudio fue que se evidenciaron cambios en la estructura del colestatoma con el uso de este medicamento y, por supuesto, se plantea como un estudio preliminar que el uso de este medicamento pues es una posible excelente opción para el manejo del colestatoma y, evidentemente, la intención de utilizar este medicamento y ver que facilitaba la disección de la queratina fue posteriormente poder evaluar su posible impacto en el recidivismo. No hubo ninguna diferencia en relación a la concentración, es decir, utilizada al 4 al 10% no había cambios entre ambos grupos, pero sí era tiempo dependiente. Es decir, a partir de los 5 minutos ya se observaron cambios, pero estos cambios fueron mucho más significativos después de 15 minutos. En el año 2018 tuve oportunidad de trabajar en este trabajo de tesis, en esta publicación de un estudio experimental en la que
la idea era evaluar si ocurrían cambios en las biopelículas del colestatoma de estos pacientes pediátricos posterior a la aplicación del Mesna. Entonces fue un estudio de casos consecutivos, logramos reunir 10 pacientes, la mayoría eran cirugías primarias, solo un paciente cirugía de revisión. Igualmente tomábamos una muestra basal del colestatoma y posteriormente se aplicaba el fármaco durante 10 minutos y se tomaba una segunda muestra. Entonces, los hallazgos mediante microscopía confocal fueron los siguientes. Quiero que observen digamos, el color verde que está muy evidente en la segunda columna. Este color verde es el producto de la evidencia de las biopelículas bacterianas sobre el colestatoma. Entonces, en la parte de abajo vemos que al aplicar el medicamento no solo se observa este colestatoma disgregado, sino que también se observa de manera cualitativa una disgregación de estas biopelículas o de estos biofilms. Entonces, este se consideró el primer estudio experimental que evaluó y demostró que ocurría cambios en la estructura de la biopelícula bacteriana asociada al colestatoma cuando se utilizaba este medicamento. Entonces, a partir de este estudio, logramos considerar que este fármaco pues era una excelente estrategia como manejo coadyuvante al procedimiento quirúrgico, no solamente por la capacidad de separación del tejido de los tejidos circundantes, sino también para modificar la estructura de la biopelícula. En el año 2019, otro trabajo de tesis que se publicó en los Anales de Otorrino, hecho por la doctora Hernández y el doctor de la Torre, fue evaluar si había cambios en la microbiota del colestatoma medidos a través de la secuenciación del gen 16S una vez que se utilizaba el Mesna en este tejido de colestatoma. Entonces, igualmente se tomaba una muestra basal, posteriormente se colocaba el Mesna 10 minutos y se tomaba una segunda muestra. Todas estas muestras se analizaban mediante secuenciación del ADN 16S y fueron 26 muestras analizadas. Este es un ejemplo de la diversidad microbiana, específicamente en el género. Del lado izquierdo tenemos pre-Mesna y del lado derecho tenemos post-Mesna. Así se hizo en todas las 26 muestras. Entonces, los hallazgos de esta investigación fueron que después de la aplicación del Mesna, prevalecieron, pero también aumentaron algunos géneros, específicamente Propionobacterium y Estafilococo, que son bacterias asociadas a una microbiota habitual del oído medio. También se observó un incremento en la diversidad de bacterias, un aumento y también un surgimiento de otros géneros que al estudiar oídos sanos versus oídos enfermos, estos predominaban de manera general en los oídos medios sanos. Es decir, pareciera que el Mesna ayudó a recambiar la microbiota del oído medio y que de alguna manera esta disbiosis y una posible colonización por patógenos protectores en un futuro podría plantear también un beneficio para el manejo de esta patología. Y en el año 2019 hubo un trabajo de tesis muy interesante que se publicó finalmente en el Otology Neurotology por la doctora Villamor y el doctor de la Torre, que fue justamente qué resultados había en relación a la disección químicamente asistida con Mesna en el manejo quirúrgico del colestatoma pediátrico. Entonces, fue un estudio retrospectivo de pacientes operados de mastoidectomía. Se reunieron todos los expedientes desde el 2010 hasta el 2017 y se evaluó específicamente el recidivismo, es decir, cómo la utilización del Mesna impactó en la enfermedad residual y en la recurrencia entre dos grupos importantes, es decir, un grupo en el que se hacía la cirugía con la utilización del fármaco y un grupo sin utilización del fármaco. También se hicieron estudios audiológicos y también se evaluaron las posibles complicaciones. Entonces, los resultados más importantes de esta línea de investigación fue que cuando se analizaron los grupos con uso de Mesna y sin uso de Mesna, pero por cirugía, es decir, mastoidectomía de muro alto, mastoidectomía de muro bajo y como grupo total, al evaluar el recidivismo y la enfermedad residual, hubo diferencias estadísticamente significativas en relación a que el grupo manejado con Mesna tuvo mucho menor recidivismo y específicamente una menor incidencia de enfermedad residual del colestatoma. Entonces, como podemos ver, el medicamento tiene resultados muy prometedores para poder tener un impacto no solo en la disección del colestatoma, sino también en poder impactar en la evolución clínica del paciente en relación al recidivismo. Entonces, mis conclusiones de este capítulo, de esta revisión del manejo del colestatoma infantil, son en relación a que, como podemos ver, el comportamiento del colestatoma pediátrico es radicalmente diferente al paciente adulto. Por ende, el manejo no puede ser el mismo. Tiene que ser un manejo muy dirigido a lograr, sobre todo, menores tasas de recidiva. La
la actual o el actual campo del uso del endoscopio en cirugía de oído es un área todavía en desarrollo. Necesitamos no solamente capacitarnos en las técnicas convencionales como el uso del microscopio, sino también el uso del endoscopio tiene que ser una herramienta que tenemos cada día que eh, introducir en nuestra técnica quirúrgica. El uso del medicamento Mesna como parte de una estrategia complementaria en la disección del colestatoma sigue siendo un campo en investigación. Hay mucha más información actualmente y nosotros como hospital es una técnica que utilizamos en el 100% de los pacientes con colestatoma, es decir, promovemos en muchos hospitales el conocimiento del uso de esta disección químicamente asistida y como hospital no operamos un paciente con colestatoma si no tenemos la disponibilidad del medicamento. Y evidentemente la información del manejo del colestatoma pediátrico tiene muchas nuevas investigaciones actualmente. Hay algunos artículos recientes que apuntan hacia la investigación de nuevas estrategias terapéuticas. Uno de los artículos últimos publicado fue este año y fue el estudio de la epigenética en el colestatoma. Entonces, hay mucho por investigar, hay mucho todavía por saber acerca del manejo y tiene que tener un enfoque, sobre todo en la población pediátrica, de lograr menores tasas de recidiva. Les agradezco mucho su permanencia en este capítulo de ECOS en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello y agradezco enormemente a la Sociedad Mexicana de Otorrino, muy particularmente al doctor Sáenz y al doctor Careta por la amable invitación a participar con ustedes. Muchas gracias.